Muy buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos. Hoy va a presentar María Guadalupe Magaña Chávez, quien estudió la licenciatura en matemáticas y la maestría en ciencias en matemáticas aquí en CUSEI y actualmente estudia el doctorado en ciencias en matemáticas, igualmente aquí en CUSEI, a cargo del doctor Alonso Castillo Ramírez y como codirector Luis de los Santos Baños, quien es postdoc en la misma institución. Eh, Cosas importantes a destacar: obtuvo una mención honorífica en el concurso de tesis en 3 minutos en el 2025 y además ha sido ponente en algunas pláticas de este centro, como son el seminario de álgebra, el coloquio interinstitucional, el coloquio de cómputo matemático y además estuvo en Autómata 2024 en Durham, Reino Unido. Entonces, pues muchas gracias y nos va a presentar autómatas celulares de reglas simples a comportamientos complejos. Muchas gracias por la invitación y pues vamos a comenzar. ¿Alguna vez se han preguntado cómo surgen los patrones en la naturaleza? Podríamos pensar que son reglas muy difíciles, pero no siempre es así. Un ejemplo lo encontramos en los autómatas celulares, que son un modelo matemático con reglas muy simples y que aún así logran comportamientos interesantes. Estos autómatas celulares han sido usados para modelar desde patrones en conchas marinas, patrones en la piel de algunos cefalópodos, como este pulpo, o los estomas de las hojas. Lo interesante de los autómatas celulares es que se definen con una regla local. Esto quiere decir que con unas reglas muy simples, como la que vemos aquí arriba, o sea, solo tenemos una tablita con 8 columnas, podemos generar patrones interesantes como este. Y si observamos, se parece mucho al de la concha marina. Entonces, además han sido utilizados para modelar otras cosas como modelos de fluido, esparcimiento de enfermedades, e incluso hay algunos ejemplos que son Turing completo. Es decir, que con estas autómatas celulares podemos modelar lo que hace una computadora, hacer cálculos que pueden hacer computadoras. Pero bueno, esto es lo que normalmente encontramos cuando buscamos qué es un autómata celular. Sin embargo, también se puede estudiar su teoría. Y la idea de esta charla es mostrarle a los autómatas celulares y cómo se relaciona con algunas áreas de las matemáticas, como el análisis, la topología, grupos. Y aparte también les voy a hablar de unos autómatas celulares con los que estoy trabajando, que son los autómatas celulares perezosos. Muy bien, entonces primero vamos a definir lo que es un autómata celular. De forma muy intuitiva, para tener un autómata celular necesitamos 4 ingredientes. Necesitamos un universo donde se vaya a desenvolver. Esto puede ser desde una dimensión, o sea, como el grupo de los enteros, así, una sola línea. Puede ser 2 dimensiones, como el plano cartesiano, o pueden ser hasta más dimensiones, ¿no? Una superficie. También necesitamos un conjunto de estados. En este caso casi siempre es como 0, 1, digo muerto, pero puede ser más, simplemente un conjunto. Y luego necesitamos un vecindario. Por ejemplo, en el caso del plano cartesiano, podríamos decir que el vecindario de la célula del medio es simplemente el de arriba, el de abajo, izquierda y derecha. O podríamos decir, no, pues todos los que lo rodean. Esto nosotros lo definimos para al final tener nuestra regla local. Esta regla local depende del estado que tengan los vecinos de nuestro autómata celular. Entonces, con esto ya tenemos un autómata celular de forma muy intuitiva. Ahora vamos a ver cómo se define de forma matemática. Vamos a comenzar con el espacio de configuraciones. El espacio de configuraciones va a estar dado tenemos a nuestro grupo G y un conjunto A. Y va a ser simplemente el conjunto de todas las funciones que van de G en A. Entonces, de forma intuitiva podríamos pensar que es una sucesión que está etiquetada por elementos de G. En el caso particular de que nuestro grupo fueran los enteros, pues simplemente es una sucesión de infinita. A los elementos de nuestra configuración los llamamos configuraciones. Y otra cosa que necesitamos es también definir la acción de traslación. Simplemente lo que hace esta acción es trasladar nuestra configuración n lugares. ¿Cómo lo va a hacer? Simplemente va a restar las posiciones, le vamos a restar el valor de n. Este es el caso particular del grupo de los enteros, pero en el caso general, simplemente
aplicamos la operación del grupo con el n inverso. Muy bien, ya con estas dos definiciones ya podemos definir un autómata celular. Simplemente es una función que va de A a la G en A a la G, es decir, nuestro espacio de configuraciones al espacio de configuraciones, tal que existe un subconjunto finito S y una regla local que se define de esta forma. Pero recordemos los que les dije. En este caso, ¿quién sería nuestro universo? Nuestro universo es A a la G, es donde nuestro autómata celular se mueve. El cual es el conjunto de todas las funciones que van de G en A. Y luego necesitábamos un conjunto de estados. Ese conjunto de estados es el conjunto A. Y también necesitábamos un vecindario, y ese es nuestro subconjunto S. Este debe ser finito, es importante. Y ahora sí, nuestra regla local debe cumplir esto, donde vemos que está involucrado nuestra acción de traslación que les dije anteriormente. Vamos a ver cómo funciona la definición. Lo interesante de los autómatas celulares es que si ven su definición, técnicamente está comiendo cosas infinitas y nos regresa cosas infinitas. Pero lo bueno es que lo hace de forma local. Es decir, vamos a agarrar nuestro autómata celular, una configuración, y nos vamos a fijar en una posición G. Y ahora sí, ¿cómo lo vamos a aplicar? Vamos a ver este ejemplo. Tenemos esta configuración de ceros y unos. Supongamos que aquí, en esta línea, es la posición 0, y queremos aplicar el autómata celular en el lugar 5. Lo que nos dice la definición es que vamos a trasladar la posición 5, pero inversa, la vamos a trasladar y luego lo vamos a restringir. Vamos a ver. Esperen. Vamos a esperar a que se vuelva a reproducir. Ahí está. Lo primero que vamos a hacer es trasladar nuestra configuración 5 lugares. Luego nos vamos a restringir a nuestro vecindario y ahí es donde vamos a aplicar nuestra regla local. Entonces, prácticamente, ese es el autómata celular. Vamos a ver ahora cómo lo aplicaríamos. Un ejemplo particular. Supongamos que nuestro conjunto de estados es el 0 y 1, y nuestro conjunto de memoria es el -1, 0 y 1. Es decir, tenemos que ver al sujeto de la izquierda, a nosotros mismos y el de la derecha. Y nuestra regla local, en este caso, simplemente la podemos ver como esta tablita de aquí. Si se fijan, pues nuestra regla local va a comer palabras que solo tienen tamaño 3, y son combinaciones de ceros y unos, entonces solo son estas 8 columnas. Entonces, si estos números de aquí abajo lo vemos como un número binario y lo trasladamos a decimal, resulta que esta es la regla 110. Y este tipo de autómatas celulares los llamamos autómatas celulares elementales. Y de hecho, pues si se pueden imaginar, hay 256, ¿no? Las combinaciones posibles de ceros y unos aquí en 8 espacios. Y ahora vamos a ver cómo se aplica. Supongamos que queremos aplicar la regla 110 a esta configuración. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente ir revisando de 3 en 3, porque es nuestro vecindario, y vamos a ver qué nos dice la tablita. En los puntitos pongamos que hay ceros, todo lo demás es 0, excepto esto. Entonces, en este caso veríamos 0, 0, 1. ¿Y qué nos dice la tabla? Vamos a poner un 1. Ahora tenemos que revisar el siguiente. Ahora vemos 0, 1, 0. ¿Y qué nos dice la tabla? Pues que en 0, 1, 0 vamos a poner un 1. Y así sucesivamente. Ahora tenemos un 100, que tenemos en 100, 0. Y así con cada uno de los elementos. Este proceso se va a repetir en toda la cadena de forma simultánea. Y así es como vamos a obtener el siguiente estado de nuestro autómata celular. Muy bien. Entonces, esto es lo interesante de los autómatas celulares, que en general, en realidad está comiendo cosas infinitas, pero lo evaluamos de forma local y ya podemos conseguir algo. Es por eso que fueron tan famosos y tan utilizados en el área de computación, porque pues se pueden programar, ¿no? Y muy bien, si aplicamos estas reglas, varias veces podemos obtener diagramas como el que les mostré al principio. Y es así como se estudia normalmente en el área como de sistemas dinámicos, o si queremos ver patrones y todo esto. Pero bueno, ya vimos un ejemplo en una dimensión. Ahora podemos ver un ejemplo en 2 dimensiones. Este caso es el juego de la vida. Es uno de los autómatas celulares más famosos. Y vamos a ver, ¿quiénes son? ¿Cuál es el universo en el que vivimos? Es z cuadrada, o el plano cartesiano. ¿Quiénes son nuestros vecinos? Son todos los vecinos que están alrededor de ti. Es decir, todo este cuadradito de 9 células son nuestros vecinos. Y ¿quién es nuestro conjunto de estados? Es 0, 1 o muerto y vivo, como ustedes lo quieran ver.
Y vamos a ver ahora sí, ¿cómo son las reglas? Si tenemos que una célula está muerta, el morado lo vemos como muerto, va a nacer si tiene exactamente 3 células vivas vecinas. Y por otro lado, si tenemos una que está viva, va a sobrevivir si tiene exactamente 2 vecinas vivas. Por otro lado, si tenemos una viva, pero tiene un vecino o ningún vecino vivo, entonces nuestra célula va a morir por soledad. Y si tenemos una célula con 3 vecinos o más, va a morir por sobrepoblación. Con estas reglas tan sencillas, si las aplicamos a un autómata celular, podemos obtener algo como esto. Aquí las configuraciones son estos cuadritos que podemos ver aquí, y cada vez que vemos que se mueve es porque aplicamos el autómata celular a toda nuestra malla, ¿no? Lo interesante es que, por ejemplo, el juego de la vida y la regla 110 que les mostré, en realidad son Turing completo. Entonces, si tuviéramos todo el tiempo del mundo y toda la memoria del mundo disponible, con estas reglas tan sencillas podríamos hacer cálculos que puede hacer la computadora. Eso es como lo que significa Turing completo en pocas palabras. Y bueno, es muy interesante porque, pues, si se fijan, son reglas muy simples y pueden lograr estos comportamientos muy complejos. Pero bueno, muy bien. Ya les platiqué un poco de que los autómatas celulares han sido ampliamente estudiados como para el área de computación y todas estas áreas, pero ahora les voy a hablar un poquito de cómo se relacionan con otras áreas de las matemáticas. Entonces, en realidad, vamos a verlo aquí. En el caso de análisis matemático, bueno, primero vamos a ver esto. Nuestro espacio de configuraciones o el universo donde viven, pues recordemos, son el conjunto de todas las funciones que van de G en A. A este conjunto le podemos dotar la topología prodiscreta. ¿Cuál es la topología prodiscreta? Simplemente a cada A le ponemos como la topología discreta, la más sencilla de todos, pues la topología de todos los conjuntos posibles, ¿no? El conjunto potencia. Y luego hacemos utilizamos la topología producto de estas topologías discretas, y así es como nace la topología prodiscreta. Muy bien, entonces aquí ya tenemos un espacio dotado con una topología, y es donde se desenvuelven estos autómatas celulares que simplemente son funciones. Entonces, tenemos un teorema muy importante, o de los más representativos, lo podríamos ver como aquí, el cual nos caracteriza a los autómatas celulares en términos de grupos y de topología, porque nos dice que un autómata celular, bueno, aquí está, que una función que va de A a la G, en A a la G, va a ser un autómata celular, y si solo sí, es que equivariante y continuo. Entonces, este es el teorema de Curtis, Headloop y Lindon. Entonces, lo que tenemos es pues simplemente una función, y va a ser un autómata celular, si solo así, es G equivariante. Esto es como en parte de grupos, en relación de la teoría de grupos, y continuo con la topología prodiscreta. Entonces, aquí ya tenemos como una primera instancia que podemos verlo como hasta casi aquí en medio, ¿no? Por otro lado, también tenemos que a nuestro... podemos definir una medida aquí en los autómatas celulares, y esta medida nos va a ayudar a encontrar convergencia, continuidad, y eso nos ayuda en el área de sistemas dinámicos para ver si estos sistemas, los autómatas celulares se pueden ver como un sistema, son continuos, equicontinuos, son sensibles, no sensibles, y bueno, entonces ahí está como otro lado del área de análisis. Y también los autómatas celulares podemos estudiarlos por el área de los grupos. Podemos agarrar diferentes grupos y ver qué propiedades podemos encontrar en estos autómatas celulares. Entonces, por ejemplo, si tomamos un grupo amenable, en estos grupos se define un tipo de un promedio, como un tipo promedio que funciona con los elementos del grupo. Y en realidad este promedio es un funcional lineal. Entonces, en este caso, si estudiamos a estos autómatas celulares en grupos amenables, en realidad estamos también un poco en el área de análisis matemático.
Y así, en realidad hay un montón de formas. También pueden ver en grupos sóficos y un montón de cosas que pueden encontrar en este libro. Este libro es uno como de los pioneros en el estudio de la teoría de los autómatas celulares. Si luego quieren echarle un vistazo, es Cellular Automata and Groups de Tullio Ceccherini y Silverstein y Michael Conagher. Entonces, aquí pueden encontrar desde este teorema y la definición que di de grupos, entre otras cosas, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Voy a continuar hablando un poco de los autómatas celulares con los que estamos trabajando. Estos autómatas celulares los llamamos autómatas celulares perezosos o, para los compas, robopatrones. Entonces, vamos a explicar un poco de ellos. Muy bien. Para explicarles mejor, pensemos en cómo funcionan algunos antivirus. Ellos buscan en los archivos patrones de bits que corresponden a virus o fragmento de código malicioso. Cuando los encuentran, los bloquean o los eliminan. Entonces, estos robopatrones funcionan de forma parecida, pero con cadenas infinitas de ceros y unos. Su objetivo es eliminar un patrón cambiando un solo bit en el subpatrón. Entonces, vamos a ver cómo funciona. Muy bien, les presento a Alfa. Su objetivo es eliminar el patrón 010. Y para lograrlo, va a revisar toda la cadena de 3 en 3 en busca del patrón 010. En el caso de que no lo encuentre, simplemente va a copiar el patrón, el número que está aquí en medio, ¿no? Pero si lo detecta, el patrón 010, va a cambiar el 1 por el 0. Y así sucesivamente. Entonces, si no lee el patrón, simplemente va a proyectar el número que tiene. Si encuentra el patrón, lo cambia. Este proceso se hace en toda la cadena al mismo tiempo. Y una vez que terminamos la cadena, bueno, ahí sigue revisando. Sí, está. Su objetivo es eliminar el patrón 010. Entonces vamos a ver si lo eliminó. Revisamos que en la cadena ya no vuelve a aparecer el patrón 010. Entonces alfa logró su objetivo. Ahora vamos a ver con beta. Beta, su objetivo es eliminar el patrón 001. Entonces va a revisar de 3 en 3. Si detecta el patrón, cambia el 0 por un 1 en este caso, porque es el del medio. Y vemos, ok. Entonces, vemos que con este patrón, una vez que termina, sí aparece el patrón. Por ejemplo, aquí está. Y al menos ahí está, ¿no? Y aquí también vuelve a aparecer el patrón. Entonces, en realidad, este patrón no logró su objetivo. Entonces, decimos que un robopatrón que logra su objetivo a la primera lo llamamos exitoso, y si no lo logra, no es exitoso. Pero bueno, ¿será una coincidencia que alfa fuera exitosa y beta no? ¿O existe otra cadena en la cual alfa no sea exitosa y beta sí sea exitosa? Pues la respuesta es que no. Se puede demostrar que no importa qué cadena reciba alfa, siempre es exitosa. Y esto tiene que ver con otras cosas. Muy bien, vamos a decir que un robot es exitoso si para toda la cadena que reciba siempre elimina el patrón. Y no es exitoso si existe al menos una donde no elimina el patrón, ¿no? Muy bien, entonces ya vimos que alfa era exitosa y beta no era exitosa. Pero bueno, lo interesante es que estos robotcitos en realidad son autómatas celulares. Están definidos en nuestro universo, que son los enteros. Por eso tenemos estas como cadenas infinitas. Nuestro conjunto de estados es el 0 y 1. Nuestro vecindario es el -1, 0, 1 en este caso. Pero en realidad lo único que necesitamos es que el 0 esté aquí dentro. Lo demás puede ser lo que sea. Y pues nuestra regla es simplemente, si detectas el patrón, vas a hacer un cambio. Y si no lo detectas, proyectas lo que hay en la posición del 0. O la identidad. Entonces, muy bien. A estos robopatrones los llamamos autómatas celulares definidos por un patrón. Okay. Muy bien. Y se llaman autómatas celulares definidos por un patrón o perezosos porque en realidad hacen la mínima actividad posible. Si se ponen a pensar, la función como más que no hace nada es la función identidad, porque solo proyecta lo que está viendo, ¿no? Entonces estos serían los perezosos porque solo hacen un cambio. Cuando ven el patrón, hacen un cambio, y si no lo ven, no hacen nada. Muy bien. Muy bien, lo que vimos de los autómatas celulares
que eran exitosos o no exitosos, en realidad se relacionan con la idempotencia. Si recordamos la definición de idempotencia, en realidad, bueno, funciona para cualquier semigrupo o así. Es un autómata, bueno, en este caso un autómata celular es idempotente si tau al cuadrado es igual a tau. Si lo componemos consigo mismo, nos vuelve a dar el autómata celular. Pero en este caso particular de los autómatas celulares definidos por un patrón o de los autómatas celulares perezosos, en realidad esta definición es equivalente a que fueran exitosos. Un autómata celular va a ser idempotente si para toda cadena que recibe, al aplicar el autómata celular, resulta que elimina el patrón, ¿no? O va a ser no idempotente si existe al menos una cadena en la cual no elimina el patrón. Por ejemplo, si vemos los diagramas, aquí está el autómata celular definido por el patrón 0, 1, 0. En este caso vemos que el patrón aparece aquí. Y si aplicamos el autómata celular por el negro, lo va a cambiar por blanco. Y todo lo demás lo va a dejar fijo. Y ya vemos que el autómata celular va a estabilizar todo, ¿no? A partir de ahí, pues ya nunca va a encontrar el patrón y se ve de esta forma. En el caso de que tenemos otro autómata celular con este patrón, el 0, 0, 1. Vemos que si tenemos esta configuración, aquí aparece el patrón 0, 0, 1. Entonces, este 0 lo va a convertir en 1 al siguiente paso y vemos que vuelve a aparecer el patrón. Y después vuelve a aparecer el patrón y vuelve a aparecer el patrón. Entonces, esto es como una imagen de cómo se ve idempotencia y no idempotencia. Entonces, con esto nos surgen varias preguntas. ¿Será que podemos detectar que con solo ver el patrón podemos saber qué autómata celular es idempotente o no es idempotente? Esto es lo que nos gustaría saber. Entonces, para hacer esto, pues es hacer como una clasificación de patrones. Y lo que hicimos fue hacer un montón de ejemplos. Entonces, generamos ejemplos con diferentes conjuntos memorias. Por ejemplo, en este caso tenemos el 0, 1 y 0. En el 0, 1, este es el menos 1, 0, 1. Estos son como alfa y beta. Y el de acá es el menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Entonces, del lado, aquí, lo que podemos ver aquí son los patrones. Cada uno de estos patrones son los que nos generan un autómata celular perezoso. Del lado izquierdo tenemos los que son idempotentes, del lado derecho los que son no idempotentes. Estos cálculos los hicimos tal cual como por definición, ¿no? Si tau al cuadrado es igual a tau. Hicimos esta composición de autómatas celulares, así de las tablitas, y vimos cuándo eran idempotentes, cuándo no eran idempotentes. Entonces, encontramos estos resultados y después de esto los analizamos. Entonces, los vimos y dijimos, bueno, ¿qué tienen en común los patrones que nos generan autómatas celulares no idempotentes? ¿O qué tienen en común los que nos generan no idempotentes? Entonces, después de estarlos viendo, analizándolo, encontramos algunas cosas que tenían en común. Por ejemplo, encontramos que si nuestro patrón es constante, es decir, todo 0, todo 1, no importa cómo sea nuestro S, nomás recuerden que siempre la identidad está dentro de S. Si el patrón es constante, siempre nos va a generar un autómata celular idempotente. Por otro lado, también tenemos que cuando el patrón es simétrico, para que nuestro patrón sea simétrico necesitamos que nuestro vecindario S tiene que ser cerrado bajo inversos. ¿Qué quiere decir eso? Que pues S es igual a S inverso. Es decir, si el elemento 1 está dentro de S, el menos 1 también tiene que estar dentro. Si se fijan, esto es como para poder hablar de una simetría, porque es simetría con respecto a la identidad. Entonces, ahora sí, si nuestro patrón es simétrico, entonces el autómata celular perezoso es idempotente. Y también tenemos una caracterización para patrones casi constantes. ¿Quiénes son los patrones casi constantes? Son los que son constantes excepto en un bit. Y entonces, en este caso, el autómata celular va a ser idempotente si solo si este bit está lo suficientemente lejos de las orillas. ¿Qué tanto es suficiente? Es que si R es el bit donde no es constante, entonces si R al cuadrado no está dentro de S, entonces es idempotente. Y en caso contrario, entonces es no idempotente. Y bueno, entonces aquí ya tenemos como los primeros resultados que vimos, ¿no? Basados en estos ejemplos. Pero después nos dimos cuenta de que podríamos ir un pasito más allá.
En este caso es en el caso de que S sea un intervalo. Entonces, si S es intervalo, ese intervalo. En este caso ya tenemos una caracterización de nuestros autómatas celulares perezosos. Entonces, para eso lo que vamos a ver es ver nuestro patrón. Tenemos nuestro patrón rosita. Y lo que notamos es que el autómata celular va a ser no idempotente si existe como una especie de simetría traslacional. ¿A qué me refiero? Si tenemos nuestro patrón S que tiene nuestro conjunto de memoria así rosita, lo que vamos a hacer es trasladarlo un T. Este T es un elemento que está dentro de nuestro S. Si lo trasladamos T lugares, entonces lo que vamos a hacer es ver quiénes son los que están como en la intersección, que sería como estos elementos que están en azul. Y bueno, entonces lo que vamos a ver es que coincida cuando nuestro patrón lo vamos a, ¿cómo se llama? Lo vamos a comparar. Ok, muy bien. Entonces, U es esa intersección T más S. Es esto de aquí, está aquí. Esto es U. Y lo que vamos a hacer es trasladarlo menos 3 lugares y le vamos a quitar el elemento de 0. O lo que vamos a hacer es simplemente ver dónde está la U, le vamos a quitar el elemento T. Y vamos a compararlo. Entonces, si lo comparamos y son iguales, entonces el autómata celular es no idempotente. Y en caso contrario de que no sean iguales, entonces sí es idempotente. Pero vamos a ver un ejemplo para que quede más claro. Por ejemplo, tenemos nuestro conjunto S, es decir, nuestro vecindario, es el -1, 0, 1, 2, 3. Y nuestro patrón es el 0, 0, 1, 1, 1. Entonces, si se fijan, S es un intervalo, entonces entra en este caso. Y vamos a decir que nuestro T es igual a 1. Entonces, lo que vamos a hacer primero es calcular quién es U. Lo que vamos a hacer es, nuestro patrón P lo vamos a trasladar a un lugar. Entonces, como si tenemos esto y lo trasladamos a un lugar, quedaría como por aquí así, ¿no? Entonces, nuestro U es esta de aquí. Este azul. Y lo que vamos a hacer, a este azul le quitamos el elemento del T. En este caso es 1. Quitamos este. ¿Quién nos va a quedar? Pues es el 0, 1, 1, finalmente. Y por otro lado, vamos a agarrar nuestro U y lo vamos a trasladar al lugar menos 3 veces. Entonces lo trasladamos y nos queda estos elementos de aquí. Pero a ese le vamos a quitar el elemento 0, el que corresponde al lugar 0. Y entonces, ¿quién nos va a quedar? Nos va a quedar el 0, 1, 1. Entonces, si se fijan, son iguales. P restringido a U menos a U, quitando el elemento T, y P restringido a este amarillo, nos resulta el mismo restricción, ¿no? Por lo tanto, este autómata celular es no idempotente. Muy bien. Entonces, con eso ya tenemos una parte de como nuestros objetivos de como tesis, porque lo que queríamos encontrar es como una caracterización global, ¿no? Entonces, al menos los resultados anteriores que les mostré, los de constantes, simétrico y casi constantes, esos funcionan para cualquier grupo. O sea, desde Z, que son como estos casos unidimensionales, hasta el grupo que ustedes se imaginen, ¿no? Estos resultados funcionan en general. Pero en este caso, esto es algo más particular, solo los unidimensionales en Z, y cuando S no es un intervalo, ¿no? Cuando S es un intervalo. Entonces todavía falta cuando S no es un intervalo. Pero bueno, muy bien. Ahora, otra cosa que podríamos hacer es ahora ver cómo se ve en 2 dimensiones. En este caso, hicimos nuevamente como nuestro análisis cuando tenemos 2 dimensiones y nuestro conjunto de memoria es los 9 cuadritos, ¿no? Todo completo. Vimos que estos patrones de aquí nos van a generar autómatas celulares idempotentes y estos patrones de acá no idempotentes. Entonces, aquí podemos observar cómo los resultados que vimos anteriormente, que siempre funcionaban, aquí están, ¿no? Por ejemplo, hasta allá arriba está el caso que sea constante, es decir, todo el cuadrito es negro.
Y también aquí aplicamos unos automorfismos para hacer como la tabla más chiquita. En este caso son automorfismos como traslaciones, simetrías, o intercambiar negro por blanco, blanco por negro. Entonces, simplemente para hacer como son todos los casos posibles, pero con estos automorfismos. Entonces, en ese negro también está el caso todo blanco, ¿no? Y vemos que es idempotente. Y luego, por ejemplo, abajo de ese, vemos el caso de que es casi constante, ¿no? Es constante excepto en el bit en medio. Entonces, nuevamente, ahí están idempotentes, ¿no? Pero de este lado también podríamos ver como aquí en esta columna hasta arriba, hay un caso casi constante que no es idempotente, ¿no? Pero nuevamente, pues, está dentro de nuestros resultados que encontramos porque está demasiado cerca de la orilla. Entonces, si lo hacemos R cuadrada, pues se saldría, ¿no? Pero bueno, como pueden ver, en realidad falta aún, pues, muchos patrones por descubrir, qué es lo que tienen en común. Y muy bien. Nomás para finalizar, nuestro objetivo en realidad es ver estos autómatas celulares perezosos. Lo que queremos es analizar solo el patrón y ver qué propiedades tienen, qué propiedades pueden tener con solo ver el patrón. Uno de los resultados que hemos encontrado es, por ejemplo, podemos definir un orden parcial, el cual es así. Un autómata celular tau es menor o igual que sigma, si solo sí. Al componerlo por ambos lados nos da el autómata celular más pequeño. En este caso ya tenemos un resultado que nos dice que cuando tenemos un autómata celular definido por un patrón P, por otro patrón Q, con relación de este orden parcial, ya sabemos que hay una forma de encontrar cadenas infinitas que cumplen este orden parcial, o otros resultados así. Con relación a esto, también hay otro resultado con relación a su kernel e imágenes, y esto nos da este orden, ¿no? Por otro lado, también estudiamos, queremos saber como si vemos el patrón, si es casi continuo o no lo es sensible. Y lo que descubrimos es que estos autómatas celulares perezosos, como están definidos por un solo patrón, en realidad siempre son casi equicontinuos. Esto es en realidad como una imagen de la demostración, y es porque siempre podemos construir como una pared en la cual, cuando nuestro autómata celular va caminando, llega a esta pared y ya se detiene, pues ya no pasa la información de este lado hacia el otro. Esta es como la manera intuitiva de lo que significa la equicontinuidad. Y bueno, estos autómatas celulares son casi equicontinuos. Y por otro lado, ya como para terminar, pues los autómatas celulares, como vieron, en realidad son muy diversos, y casi todos los que están aquí, si les interesan los autómatas celulares, pueden leer este libro y encontrar la parte de los autómatas celulares con su área favorita, ¿no? Sobre todo análisis, topología, grupos. Y bueno, ya un poquito de mis referencias y también de las imágenes. Y pues muchas gracias por la invitación. Le agradecemos mucho a